Libra, ya se nota en el aire que algo ha cambiado a tu alrededor, aunque nadie lo diga de frente, porque ese silencio raro en una conversación reciente, esa pausa cuando hablaste con firmeza, ya estaba contando una verdad enorme. No es una película de tu cabeza, ni un subidón pasajero por un día bueno, es un vuelco real, pequeño por fuera, inmenso por dentro, y se está dejando ver en detalles que antes no existían. Hay mensajes que ahora llegan sin tanta espera, miradas que se apartan cuando mantienes la tuya, y un respeto extraño, que empieza a colarse donde antes te hacían sentir en segundo plano. Lo que se ha encendido aquí tiene nombre, y tiene que ver con que alguien que dudó de ti, alguien que te midió mal, ya no puede seguir fingiendo que no pesas. Tu reinado no empieza porque lo anuncien con trompetas, empieza porque el tablero ya se ha movido, y esta vez se ha movido hacia tu sitio. Sobre esta lectura pesa con muchísima fuerza la carta del trono oscuro, y lo que muestra no es humo, muestra autoridad recuperada, después de una etapa en la que dabas mucho, y veías cómo otro recogía el aplauso sin despeinarse. Esa carta del trono oscuro marca el instante en el que la balanza gira, y quienes antes iban por encima, ahora notan que tienen que recolocarse, porque ya no les funciona la misma postura contigo. Si quieres que la gente que te hizo pequeño se trague su orgullo, escribe abajo, ahora me toca a mí, regala tu like y sigue aquí conmigo, porque lo que viene tiene una fuerza que no vas a olvidar. Sé que has pasado ratos dándole vueltas a escenas antiguas, repasando palabras, imaginando respuestas que no dijiste, y hasta en momentos tranquilos, mientras caminabas o ibas en coche, esa sensación volvía a buscarte. No estabas exagerando, había un reparto injusto, una dinámica torcida, de esas que por fuera parecen normales, pero por dentro te van quitando sitio sin hacer ruido. Lo que se mueve ahora no es solo la actitud de los demás, eso ya sería potente. Lo grande de verdad es que tu postura interna se ha endurecido donde antes cedía. Y cuando cambias por dentro, el mundo deja de tratarte igual, aunque tarde un poco en admitirlo, porque todavía no has visto la escena más clara de este vuelco, pero ya está en marcha, y cuando la veas entenderás muchas cosas de golpe. Hay un detalle muy concreto que va a marcar la diferencia, y quiero que no te me distraigas, porque esto no va solo de orgullo tocado, va de recuperar un terreno emocional que entregaste por puro cansancio. En próximos encuentros vas a notar gestos pequeños, pero afilados, interrupciones que desaparecen, propuestas que esperan tu visto bueno, y una necesidad de agradarte que antes brillaba por su ausencia. Lo que pesa aquí es la carta del juicio vivo, y esta carta no necesita ruido, porque habla de una justicia que llega en hechos, dejando sin discurso a quien te subestimó. También se siente la vibración de la carta del fuego sereno, que señala a alguien orgulloso, ahora dándole vueltas a sus propios pasos, porque ya ha visto que tu camino siguió adelante aunque intentaran frenarte. Si quieres que el respeto se convierta en poder real en tu vida, escribe abajo voy a por todo, suscríbete ahora y quédate conmigo, porque esto aún no ha enseñado su golpe más fuerte. Puede que ya hayas notado a una persona concreta cambiando el tono, más amable de repente, más pendiente de tus movimientos, casi como si tuviera miedo de perder algo que antes daba por seguro. Eso no nace de un cariño espontáneo, nace del reconocimiento tardío de tu valor, y aunque una parte de ti podría celebrarlo, otra parte no olvida de dónde viene todo esto. Haces bien en mantener esa prudencia, porque lo más evidente todavía no se ha puesto delante de ti, y cuando lo haga va a costar mucho mirar hacia otro lado. Esa persona aún guarda una jugada, pero ya no la juega desde arriba, la juega desde el nervio. Hubo un momento, y lo recuerdas bien, en el que te lanzaron comentarios ambiguos, medias pullas, frases medidas para tantearte, esperando que reaccionaras con duda o con rabia, y elegiste contenerte cuando por dentro hervías. Esa contención no fue flojedad, fue una inteligencia que quizá ni tú supiste ver entonces, porque quien quería moverte el suelo, no consiguió la reacción que le habría dado ventaja. Ahora el escenario se está reordenando, y otros van a tener que corregir su manera de tratarte, si quieren seguir cerca de tu energía, mientras que en decisiones prácticas, de dinero, de trabajo, de acuerdos o favores, ya estás diciendo que no, sin pasarte luego horas castigándote por haberlo hecho. Ese cambio interior se refleja fuera, y personas que antes imponían condiciones, ahora muestran una apertura rara, casi con miedo a que te apartes del todo. Hay algo muy humano en este giro, y quiero saber si también lo has sentido. Porque cuando uno deja de tragarse lo que duele, la mirada cambia sola,
Dime abajo si te ha pasado hace poco. Pon atención a un entorno que frecuentas, porque ahí se va a ver con claridad quién reconoce tu autoridad y quién todavía intentará aguantar un poco más, aunque cada vez tenga menos fuerza para sostener ese pulso. La escena será breve, puede ser un comentario delante de otros, una propuesta que te coloca en el centro sin pedirla, o un gesto de respeto que hace unos meses habría parecido impensable. No se va a resolver todo en un solo movimiento, pero sí vas a recibir una confirmación muy limpia, de que el equilibrio ya no está donde estaba. A veces lo más potente entra de puntillas, y esto va por ahí, porque las señales pequeñas están anunciando algo mucho mayor, y lo que se acumula ahora es el principio de una inclinación silenciosa, y esa inclinación ya huele a dominio personal. Hay un run run a tu alrededor, un movimiento de fondo, como cuando se está tomando una decisión importante, sin que todavía llegue a la mesa, y aunque no tengas todas las pruebas, tu intuición ya lo ha olido. No estás fantaseando, hay cosas que se están hablando, pasos que se están ajustando, puertas que se están moviendo a tu favor, y todo eso va mucho más allá de que te respeten un poco más. Aquí entra la carta del mando velado, y lo que muestra es poder de verdad, no aplausos huecos, no validación de escaparate, sino capacidad para ocupar un lugar que antes parecía reservado para otro. Tu reinado no empieza cuando otros bajan la cabeza, empieza cuando tú dejas de dudar del sitio que te corresponde, y justo ahí es donde ya estás entrando. Si te está rozando esa sensación de que por fin te están viendo distinto, me encantará leerte, porque a veces una simple reunión o un mensaje ya te deja claro que algo gordo ha cambiado. Libra, lo que está pasando en tu entorno no es un simple cambio de humor ajeno, es una reestructuración silenciosa, una de esas que mueven jerarquías, sin necesidad de hacer ruido ni montar un teatro delante de nadie. Ya se nota en lo cotidiano, en decisiones que ahora te consultan cuando antes solo te informaban, en silencios respetuosos cuando hablas, y en esa persona que antes competía contigo, ahora midiendo cada palabra. No es casualidad que sientas una mezcla extraña entre satisfacción y alerta, porque cuando algo bueno empieza a llegar después de mucha tensión, cuesta fiarse del todo. Lo importante es esto, la balanza se ha ido claramente hacia tu lado, y esta vez no depende de demostrar una vez más lo que vales, porque tu valor ya está hablando solo, y lo está haciendo donde más duele a quien quiso no verlo. Hay alguien observando cada paso que das, alguien que durante mucho tiempo sostuvo una postura dominante, quizá con comentarios pequeños que te hacían dudar, quizá con decisiones que te dejaban a un lado sin explicación clara. Esa persona nota ahora que el control se le escurre, y ese nervio intenta taparlo con cortesía repentina, con propuestas generosas de cara, o con una atención que antes brillaba por su ausencia. Lo has notado, y no estabas malinterpretando nada, porque cuando alguien cambia tanto de golpe, no suele ser casualidad, suele ser miedo. Quiero saber si también detectas esos cambios de tono que llegan tarde, porque hay miradas y formas de hablar que de pronto lo cuentan todo, incluso aunque la otra persona intente disimularlo. Con una fuerza muy marcada se deja sentir la carta del cetro caído, y esta carta muestra a quien se creyó intocable, obligado ahora a revisar su postura frente a tu crecimiento tan evidente. No señala una derrota de película, señala un ajuste inevitable, donde la soberbia se convierte en respeto, aunque por dentro a esa persona le cueste mucho tragarlo. Además, esta carta del cetro caído apunta a un intercambio concreto de palabras, un momento en el que quedará claro quién necesita más la alianza que el orgullo. En el plano emocional también toca, porque cuando recuperas poder en un sitio, esa fuerza se extiende a relaciones, vínculos y conversaciones donde antes te sentías más vulnerable. Has notado miradas distintas, un tono más cuidadoso cuando se dirigen a ti en público, y una necesidad de contar con tu aprobación que antes no existía. Hay algo más profundo latiendo debajo de todo esto, y conecta con un deseo antiguo que llevabas medio escondido, una meta que aparcaste por poner por delante a otras personas, o por miedo a destacar demasiado. Esa idea vuelve ahora con más fuerza, y no vuelve por nostalgia, vuelve porque las condiciones están empezando a alinearse, para que la retomes desde otro lugar, mucho más firme. La carta del renacer claro atraviesa esta parte de la lectura, y su mensaje es muy directo, porque habla de resurgir no desde la rabia, sino desde la claridad absoluta de saber quién eres ya. Cuando esa carta del renacer claro pesa tanto, lo de fuera no hace más que reflejar una transformación interna, que ya está hecha, aunque tú todavía estés terminando de creértela.
Si hay un sueño que dejaste en pausa por cansancio o por miedo, me gustaría saber si te está volviendo a llamar, porque eso que regresa tantas veces casi nunca vuelve por capricho. En el trabajo o en el dinero se están moviendo cosas discretas, que te favorecen bastante más de lo que imaginas, como si algunas decisiones tomadas lejos de ti, estuvieran preparando un reconocimiento, una propuesta o una posición distinta. Puede que aún no se haya dicho en voz alta, pero ya se habla de ti de otra forma, con respeto, con consideración, y hasta con una admiración que antes se escondía o no existía. Esa conversación que se está cocinando sin que estés delante va a tener peso, porque de ahí sale parte del lugar que vas a ocupar muy pronto. Y cuando te enteres entenderás que este proceso llevaba tiempo andando por debajo, aunque no tuvieras pruebas para agarrarlo. No puedo pasar por alto a una tercera figura, alguien que no compite contigo, pero que ha sido testigo silencioso de tu evolución, viendo con bastante lucidez lo que otros no querían reconocer. Esa persona ha inclinado la balanza a tu favor en conversaciones privadas, defendiendo tu nombre cuando no estabas, subrayando tu coherencia cuando otros sembraban duda, y eso ha contado mucho más de lo que imaginas. También se abre con fuerza la carta del umbral noble, y lo que indica es una oportunidad concreta, que se abre cuando alguien acepta que necesita tu liderazgo, bastante más de lo que se atrevía a admitir. No es humo ni fantasía, es algo real, exigente, con más visibilidad y también con más poder, y llega como una consecuencia natural de tu firmeza reciente. Hay algo muy bonito en saber desde qué rincón estás escuchando esto, porque siento a Libra muy despierto hoy, y me da curiosidad saber desde qué ciudad o pueblo me estás acompañando. Quiero que entiendas algo clave, porque esa inclinación de la que hablamos, no siempre se nota en gestos exagerados, muchas veces se traduce en decisiones prácticas, en cambios de trato, en prioridades nuevas donde tu criterio pasa delante. Cuando alguien que antes marcaba el ritmo empieza a seguir el tuyo, aunque lo haga con disimulo, el cambio de jerarquía ya ha ocurrido, y eso es justo lo que se está cocinando ahora mismo. Muy cerca hay una conversación, o una propuesta formal, donde esa persona que antes te hacía dudar, tendrá que reconocer públicamente tu autoridad, o aceptar condiciones que lleven claramente tu marca. No va a ser una humillación teatral, va a ser un ajuste inevitable, y ahí vas a entender que lo que intuías no era fantasía, era una consecuencia de tu evolución. Todavía queda por ver el motivo oculto de tanta resistencia, y cuando lo comprendas, todo va a encajar con una claridad casi insultante. Libra, lo que está a punto de destaparse, cambia por completo la lectura que hacías de esa persona, que parecía tan firme frente a ti, porque en realidad jamás estuvo tan segura como intentaba aparentar. Durante mucho tiempo, mientras tú sentías tensión y una competencia rara, por dentro de esa persona crecía un miedo muy concreto, el miedo a que descubrieras tu verdadero peso y dejaras de aceptar su marco. Esos comentarios elegantes que te recortaban, esas decisiones frías después de gestos amables, no nacían de superioridad limpia, nacían de una defensa torpe frente a tu crecimiento. Y ahora que tu seguridad se ha afirmado, ese muro empieza a agrietarse por dentro, dejando ver lo que de verdad había debajo. La carta del rostro juicio cruza este punto con una nitidez brutal, y no trae castigo, trae verdad desnuda, porque obliga a cada quien a verse tal y como es, cuando ya no puede sostener máscaras cómodas. Lo que indica es a alguien enfrentándose a su propia inseguridad, reflejada en tu avance, y esa imagen le obliga a cambiar su actitud, le guste o no. Lo que parecía orgullo inquebrantable, era miedo a perder control, miedo a ser desplazado por alguien que crecía sin hacer ruido, y eso ahora ya no puede esconderse. También pesa la carta de la Torre Calma, una energía que no revienta por fuera, pero derrumba estructuras falsas de forma inevitable, casi sin levantar polvo. Dime abajo si también has vivido esa mezcla rara de palabras dulces y hechos fríos, porque cuando alguien admira y teme a la vez, se nota más de lo que cree. Has vivido contradicciones difíciles de explicar, apoyo a medias, distancia calculada, amabilidad seguida de frialdad, y esa incoherencia te dejaba con una incomodidad rara, como si supieras que había algo detrás, pero no terminaras de ponerle nombre. No inventabas nada, esa dualidad respondía a una guerra interna, que la otra persona no sabía sostener, porque reconocía tu capacidad, pero también temía perder el sitio que había construido. Ahora ese equilibrio falso ya no aguanta más, porque tu firmeza ha dejado claro que no retrocedes, y lo que viene es un reconocimiento,
que nace más de la necesidad que del orgullo. Ese matiz cambia todo, porque cuando alguien te reconoce porque te necesita de verdad, la dinámica se da la vuelta de manera irreversible, y aquí es donde tu claridad va a decidir mucho, porque ya no estás para aceptar migajas adornadas. También se deja sentir la carta del vínculo dorado, y lo que muestra son acuerdos que se reformulan desde el respeto mutuo, y la conciencia real del valor que cada parte aporta, sin juegos de desgaste ni superioridades disfrazadas. Si esa persona se acerca con honestidad, lo hará bajo términos distintos, mucho más limpios, mucho más conscientes de tu posición actual, y ahí vas a notar la diferencia enseguida. Es posible que en pocos días vivas una charla breve, casi casual por fuera, pero cargada por dentro, una de esas conversaciones donde te sueltan frases que nunca imaginaste escuchar. Puede ser una admisión sutil, una petición de colaboración o una necesidad, expresada con menos orgullo y más verdad. Me interesa saber si eres de quienes perdonan cuando ven un cambio real, o si cuando algo se rompe mucho, ya no vuelves a mirar igual, porque esa decisión también dice mucho de tu momento. Con una luz muy clara se marca la carta del Sol regente, y esta carta habla de liderazgo asumido sin arrogancia, pero con una conciencia total del sitio que ocupas y del valor que sostienes. Lo importante aquí es que ya no dependes de que nadie te apruebe, para sentirte firme, aunque esa aprobación empiece ahora a llegar como una consecuencia natural. Lo que parecía una lucha por ser visto era en realidad una revolución interna, porque tu reinado no arranca cuando otros se inclinan, arranca cuando tú dejas de inclinarte ante dinámicas injustas. Entender el miedo oculto de la otra persona no sirve para justificar nada, sirve para que veas el tablero entero, y desde ahí decidas cómo quieres moverte. Porque la opción de aceptar un acuerdo más justo existe, pero también existe seguir de frente sin mirar atrás, si detectas que el cambio no nace de verdad. Y aún así, esto no se queda solo en esa relación, o en ese entorno concreto, porque del reajuste de poder que estás viviendo nace una oportunidad más amplia, una expansión que puede llevar tu influencia más lejos, de lo que imaginabas hace nada. Lo que se abre ahora no es solo equilibrio, es sitio, visibilidad, estabilidad, y una capacidad nueva para ocupar espacios donde antes te frenabas, solo por costumbre o por agotamiento. En tu interior ya se está notando, porque no hay euforia vacía, hay una calma firme, una serenidad que confirma que has madurado mucho más, de lo que a veces reconoces. Quiero que me digas si también notas esa paz rara después de una etapa dura, porque hay momentos en los que uno deja de temblar, y eso vale más que cualquier aplauso. En tu entorno cercano la reorganización ya es visible, aunque nadie la nombre así, porque quien antes imponía el ritmo, ahora espera tu aprobación antes de mover ficha, y eso cambia mucho más de lo que parece. No necesitas subir el tono, ni remover viejas heridas, ni recordarle a nadie lo que pasó, te basta con mantener la coherencia, para que los demás ajusten su conducta sin que se lo pidas. Incluso en espacios donde antes te sentías examinado, ahora notas miradas que buscan tu criterio, como si tu palabra hubiera ganado un peso imposible de ignorar, y ahí está la inclinación real de la que venimos hablando, nada teatral, pero sí palpable en decisiones, gestos y prioridades que ya no son las mismas. Lo que antes te removía por dentro, ahora te encuentra mucho más estable, y eso es poder del bueno. La carta del guía estelar se planta con una vibración limpia y muy firme, y no habla de fantasías lejanas, habla de oportunidades que se materializan, cuando aceptas sin miedo el liderazgo que ya venías ejerciendo por dentro. Su energía te empuja a dejar de esperar más validación, porque el siguiente paso no consiste en convencer, consiste en actuar desde una seguridad que ya has construido a pulso. Cuando la carta del guía estelar se enlaza con todo lo demás, el mensaje es muy claro, el reconocimiento externo solo refleja una autoridad interior, que por fin has asumido del todo. Puede llegar en forma de reunión, de propuesta, de proyecto nuevo, o incluso de una conversación íntima que cambie las reglas del vínculo. Si estás notando que te ofrecen más responsabilidad, o te buscan más para decidir, cuéntamelo, porque a veces la vida empieza a colocarte arriba, antes de que tú mismo lo digas en voz alta. En lo emocional también hay un cambio muy fuerte, porque si tenías dudas sobre si alguien era capaz de reconocerte de verdad, eso va a medirse en hechos concretos, no en promesas bonitas ni en palabras que luego se las lleva el aire. Esa persona que antes dudaba, o fingía no ver, ya entiende que no puede seguir actuando desde la inseguridad,
y su comportamiento va a empezar a reflejar un compromiso más claro contigo. Puede seguir habiendo un temblor pequeño en su orgullo, pero el gesto que realice va a bastar, para que veas si ha entendido tu valor o si solo quiere salvar su posición. Y ahí vas a decidir con una lucidez muy distinta a la de hace un tiempo, porque ya no estás dispuesto a rebajarte para conservar lo que no te cuidaba. También se revela con fuerza la carta del círculo verde, y lo que sostiene esta carta es estabilidad duradera, cuando se levantan límites claros y acuerdos limpios, sin confusiones ni papeles torcidos. Habla de construir algo sólido, sea una colaboración, una relación o una nueva etapa contigo mismo, pero siempre desde la igualdad real y el respeto mutuo, aunque no promete un cuento perfecto, promete algo mucho más valioso, la capacidad de no aceptar sobras disfrazadas de oportunidad, por muy bonitas que vengan envueltas. Cuando esta carta del círculo verde pesa tanto, deja claro que el futuro se apoya en decisiones firmes, tomadas desde una autoestima que ya no está en rebajas. Hay una costumbre muy de Libra de aguantar demasiado por armonía, y si sientes que ya no tragas igual que antes, quiero saberlo, porque ese cambio es más grande de lo que parece. Quiero que tengas presente algo en los próximos días, porque puede asomar una duda antigua, una de esas voces internas que antes te hacían cuestionar, si de verdad tenías derecho a ocupar tanto espacio como deseas. Cuando esa sombra se acerque, piensa en cada gesto reciente que confirmó tu autoridad, en cada cambio de actitud que viste materializarse sin tener que pedirlo, y agárrate a eso con fuerza. Esa memoria va a ser tu ancla, porque evitará que retrocedas hacia patrones, que ya dejaste atrás con bastante esfuerzo y muchas lecciones encima, y el poder de verdad no se sostiene imponiendo, se sostiene manteniéndote coherente entre lo que sabes, lo que sientes y lo que haces. Ahí está la corona que nadie te puede quitar, porque ya no depende de la opinión variable de los demás. La carta del horizonte rojo empuja esta lectura un poco más allá del conflicto inicial, y anuncia expansión, como si todo este reajuste hubiera sido solo el primer empujón, de algo mucho más grande. Nuevas personas van a acercarse a ti atraídas por tu claridad, por tu forma de sostenerte, por esa mezcla de calma y firmeza que ahora desprendes sin forzar nada. Puede ser para colaborar, para aprender de ti, para compartir camino, o incluso para abrir una historia más íntima, pero la gran diferencia es que ya no necesitarás demostrar nada. Y si has notado que últimamente la gente se abre contigo de otra manera, o busca más tu consejo, me gustará saberlo, porque ese cambio suele ser una señal clarísima de que ya estás en otro nivel. En lo práctico, este periodo favorece decisiones que impliquen invertir en ti, formarte, mejorar tu entorno, mover dinero con cabeza, o dar un paso que antes aplazabas por inseguridad o por falta de apoyo real. Si llevabas tiempo pensando en un cambio importante, ahora el suelo está bastante más firme, porque cuentas con más respaldo fuera y con más confianza dentro. No significa que todo vaya a ser fácil, significa algo mejor, que ya no te encuentra encogido, sino preparado para afrontar lo que venga, sin sentir que el suelo se abre bajo tus pies. Cada paso que des desde esta posición va a dejar huella, porque nace de una versión tuya mucho más asentada y mucho menos disponible para el abuso. Con una fuerza preciosa se queda encendida la carta del fuego eterno, y esta carta te recuerda que tu reinado no es un momento puntual, no es una escena de victoria y ya está, es una actitud sostenida, una forma de habitar tu vida con dignidad de manera constante. Habla de continuidad, de mantener viva la conciencia de tu valor cuando cambien las circunstancias, cuando lleguen nuevos retos, o cuando alguien intente probar de nuevo dónde están tus límites. Has demostrado que puedes pasar por dudas, resistencias y juegos de poder sin perder tu esencia, y eso es lo que de verdad te eleva por encima de lo que antes te apretaba. Mantén esa llama cuidada con decisiones limpias, con límites claros y con la certeza profunda, de que mereces ocupar tu lugar sin pedir perdón por ello. Gracias por abrir este rato conmigo, y si sientes que esta lectura te ha puesto nombre a lo que estás viviendo, suscríbete y vuelve en la próxima, que aún nos queda mucho por descubrir juntos.